Hola, buenos días. Dios los bendiga, mis hermanos. Esta mañana queríamos compartir una palabra con ustedes. Eh, es una mañana donde vamos eh, darle gracias a Dios una vez más. Así que quiero compartir rápidamente un mensaje de la palabra de Dios que viene del mismo corazón de Dios. En esta mañana quizás estás con problemas, quizás hay tiempo de miedo, la gente eh, se atemoriza en este tiempo por todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Pero tú y yo estamos confiados en que un día ese Señor al cual le servimos, al cual le creemos, un día vendrá a buscarnos, como un novio busca a una novia. Y quiero ir a la palabra de Dios para que puedas hallar fuerzas, esperanza, las gracias de Dios sobre tu vida. Sabe que cuando vamos a la palabra de Dios nos fortalece, nos alienta, nos recuerda nuestra identidad delante de Dios. Tú y yo no somos como gran mayoría del mundo, que está sin fe, sin esperanza, con temor, con angustia, con miedos. Nosotros tenemos un lugar donde poder reposar y descansar, dejar nuestras cargas, es a los pies del Señor. Y Él tiene el control de todas las cosas. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos. Quiero bendecirlos, quiero saludarlos, animarlos en esta mañana. Una mañana donde podemos venir delante de su presencia y poder dejar nuestras cargas, nuestras dudas, nuestros temores a los pies de la cruz. Así que voy a compartir la parábola de las 10 vírgenes. Está en el capítulo 25 de Lucas 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando consigo sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron eh, las lámparas, mas no tomaron el aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero, en esta mañana, con esta palabra, no es una palabra para que tengas temor, no es una palabra para que digas: bueno, viene el Señor. Perdón. Y vemos que el Señor le habla a los discípulos. Vine hablando anteriormente, como habíamos dicho la otra vez, en estos tiempos que estamos viviendo, la iglesia como que está, alguien me decía, no queremos congregarnos, queremos reunirnos con nuestros hermanos, y esto es una realidad. Tengo el anhelo en mi corazón de reunirme con mis hermanos, y en este tiempo como que nos vemos impedidos a causa de esto que estamos viviendo, pero todo esto tiene un propósito divino y un plan de Dios que por ahí, si no lo vemos bien a través de la palabra, podemos dudar, podemos tener temor, creo que Dios quiere
bendecir a su iglesia, quiere fortalecerla, quiere que podamos ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino, cuál es nuestra meta en este tiempo, qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos poniendo nuestro esfuerzo, qué estamos mirando. Y entonces vemos que el Señor redirecciona a sus discípulos y le dice y le da una ilustración de cómo iba a ser esto cuando Él venga, cómo era la venida del Señor, cómo iba a venir el Señor a buscar a su iglesia. Y da una ilustración, una ilustración exacta de lo que es una relación entre un novio y una novia, entre un esposo y una esposa. Y esta analogía tiene que ver con su iglesia, con nosotros. La iglesia no es un templo, no son las paredes, no es algo físico, no es algo material. La iglesia somos nosotros, somos tú y yo. La iglesia de Jesucristo no son las paredes, mi hermano. A veces decís, bueno, tengo que ir a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia que Cristo va a venir a buscar. Lo que está, lo terrenal, todo lo que es material, todo esto se queda, hermano. Tú y yo nos vamos con el Señor. Por eso la importancia que el Señor le daba a que ellos puedan ser la iglesia. Que ellos puedan entender que cuando el novio venga a buscar a su iglesia, la iglesia debe estar preparada. No viviendo una religión. Podemos ver que estas 10 vírgenes dice que el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. Fíjense cómo ponen en esta, asemeja a las vírgenes. Dice que cuando tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto que es prudente, 5 prudentes significan aquellas que fueron responsables, aquellas que fueron personas que son responsables con lo que entienden que son. Aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, que han nacido de nuevo. Esos son los prudentes, las personas prudentes, aquellos que han tenido un encuentro con el Señor y que Él ha transformado sus vidas. Pero también estaban las insensatas. Y podemos decir que las insensatas son aquellos que viven una religiosidad, que viven de esperar que Dios los bendiga constantemente, pero no asumimos responsabilidades de hijo, de iglesia. No somos lo que decimos ser. No reflejamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro caminar. Amados, que podamos reflejar a Cristo, que podamos ser la iglesia que Dios quiere, que seamos alguien que impacte hacia afuera con nuestro hablar, con nuestras acciones. No solamente que digamos que vamos a la iglesia, no sirve, no alcanza. Necesitamos ser la iglesia de Cristo. No podemos decir que somos, que vamos a la iglesia o que hacemos tal cosa. Mire, podemos hacer tantas cosas. Podemos hacer donaciones y hacer muchas obras aquí en la tierra, pero solamente hay una forma de que seamos herederos de esa tierra, de esa gracia, para que el Señor nos venga a buscar un día. Y es muriendo a nosotros mismos y dejando que el Señor nos instruya, nos guíe a través de su Espíritu y su palabra. Cuando venimos tú y yo al Señor, hay una renuncia que hacemos a las cosas del mundo y comenzamos a caminar en fe, en esperanza, en fortaleza. Y cuando tú tienes temor, muchas veces el temor se manifiesta por la falta de fe. El temor es lo contrario, podemos decir, lo que se opone a la fe. Entonces por ahí sale a luz realmente dónde está puesto nuestro cimiento. Que tú y yo tengamos puestos los cimientos en su bendita palabra, en Cristo Jesús, en Él que nos prometió la vida eterna. Donde yo estoy, ustedes estarán conmigo también, dice Él. Y las 10 vírgenes dice que fueron 5 insensatas y 5 prudentes. Que tú y yo seamos
esas novias prudentes, esas esposas prudentes que han guardado el aceite. Aquí el aceite, ellas se preocuparon por el aceite. El aceite representa la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en la vida. Ahora ellas llevaban sus lámparas vacías, pero las prudentes fueron prudentes y tomaron aceite para sí y tuvieron aceite de reserva. Que tú y yo tengamos esa presencia de Dios y que cada día podamos ser llenos del Espíritu de Dios, anhelando las promesas de Él, anhelando su venida, viendo los tiempos que estamos viendo con los ojos de Cristo a través de la palabra. Amados, si vemos lo que está pasando en este tiempo, es una antesala de que Cristo va a venir a buscar a su iglesia. No es para temer, pero también es un tiempo donde tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio, porque hay temor, hay angustia, y esto es una tierra propicia para predicar el Evangelio, para que cuando tú veas gente que hay con temor, con duda, con miedo, tú puedas decirle: hay esperanza en Cristo, hay libertad en Cristo, hay solución en Cristo, hay vida eterna en Él. Es lo principal que nosotros tenemos que decir a la gente, que puedan arrepentirse de sus pecados y venir al Señor en arrepentimiento y fe. Entonces, no es para desesperarse, para los hijos de Dios. Es un tiempo de oportunidad y es un tiempo de levantarse. Es un tiempo de oportunidad que Dios está dando al mundo que no cree, pero es un tiempo de levantarse para aquellos que estaban dormidos, aquellos que han desperdiciado su tiempo, su vida. Digo, bueno, está pasando el tiempo pasa, hermano. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En lo eterno o en lo que perece? Así como la iglesia de estructura, en estructuras, todas las iglesias, por más hermosas que sean, no se van a ir con el Señor. Los que nos vamos somos la iglesia, tú y yo. Así que yo te animo que en este tiempo puedas poner los ojos en el Señor, puedas dejar que el Espíritu de Dios te guíe, ese aceite que necesita la iglesia, ese aceite que necesita la novia del Señor, que tú puedas cada día poder aceptar, poner aceite en tu lámpara, siempre con aceite lleno, para que cuando el Señor venga te halle con la lámpara encendida. ¿eh? Y este tiempo Dios quiere encender tu corazón en su palabra, Dios quiere encender tu corazón en tu familia, en tus relaciones. Y si leemos un poquito más, dice: y a la medianoche se oyó un clamor. Y dice que ahí viene el esposo, y ellos dice que salid y recibirle. Entonces dice aquellas vírgenes que se levantaron todas, dice que todas habían dormido, todas las insensatas y las prudentes habían cabeceado y se habían dormido. Pero vemos que cuando se encuentran las insensatas que no tenían el aceite, dice que le pidieron a aquellas que tenían, y dice: bueno, no, vayan ustedes y compren, busquen ustedes, hagan un sacrificio. Las prudentes habían hecho un sacrificio y habían conseguido su aceite. Tenían aceite de reserva para esperar al esposo. Y si se nos apagan las lámparas, y dice: para que no falte a nosotros y a vosotros, vayan y compren para sí misma. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mientras ellas estaban distraídas, mientras ellas estaban a causa de su imprudencia. Y así, hermanos, hay muchas vidas que por ahí son imprudentes y piensan que la religión los va a salvar. Mis hermanos, la religión no salva, solamente Cristo salva. No hay otro camino, solamente a través de la fe en Cristo Jesús y en obediencia a su palabra. El mejor reflejo que tenemos como hijo de Dios es que el pecado ya no forma parte de nuestra vida. El pecado, aborrecemos el pecado. Dice: bueno, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si soy la iglesia de Cristo? Bueno, el test que tú te puedes hacer a ti mismo es hacerte esta pregunta. Estoy amando al Señor de tal manera que me siento atraído por su palabra, me siento atraído por su
por su presencia, por poder orar a Dios, por poder estar en comunión con Él. O solamente voy los domingos, me acuerdo, para ir y pensar que Dios me va a bendecir, una bendición. No, mi hermano, Cristo es vivirlo, es vivir, es ser iglesia. Ser iglesia no es un día estar en un templo. Ser iglesia es haber nacido de nuevo por el Espíritu de Dios a través de un reconocimiento de nuestros pecados, de que nuestra incapacidad de acercarnos a Dios, a no ser por que nos humillamos y reconocemos nuestros pecados, que Él es nuestro Salvador, el único que nos puede salvar. Él es el único camino. Entonces dice que vino el novio y ellas no estaban preparadas. Vino el novio, dice que las vírgenes entraron a las bodas, las 5 prudentes, y se cerró la puerta. Hermano, que en este tiempo podamos afirmar nuestros caminos. Que si quizás tú sientes que no has sido salvado, que Dios no está en tu vida, que hay un vacío, que tú no sientes amor por la palabra, no sientes amor por tus hermanos, no te interesa ir a la iglesia, te da lo mismo si la iglesia está cerrada o está abierta, hay un problema ahí. Y te pido que reflexiones en este tiempo, porque Cristo viene. Y si tú tienes temor, es porque quizás también no estás confiando en Él, no estás viendo todo lo que está pasando a través de sus ojos, a través de su voluntad. Entonces, quiero que reflexiones en este tiempo. Y termina diciendo el texto, el capítulo 3, el verso 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Que podamos prepararnos, que seamos la iglesia que Cristo viene a buscar, limpia, sin mancha, sin pecado, preocupados por hacer su voluntad. ¿Cuánto hace que no le hablas a alguien? ¿Cuánto hace que no le hablas a Cristo, de Cristo a alguien? ¿Estás reflejando a Cristo en este tiempo? Reflexiona, mi hermano. Esto no es algo para retarte o para que... Esto es para que tú puedas despertar. Despierta, iglesia, despierta. Así que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo en esta tarde, esta mañana. Quiero orar por vos, quiero orar por tu vida, por todos mis hermanos, y bueno, que tú reflexiones en este tiempo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por que tú siempre, Señor, traes consuelo a tus hijos. Te ruego que bendigas a mis hermanos, Señor, aquellos que van a oír este mensaje, Señor. Que tú los despiertes, Señor. Que tú levantes sus corazones. Padre, que todo lo que estamos viendo y oyendo, Padre, sea para tu gloria. Porque tú vienes pronto, Señor, a buscar una iglesia, Señor, temerosa, santa, limpia, sin manchas. Que podamos estar con nuestros aceites, Señor, con estas lámparas encendidas, Señor, alumbrando la luz de Cristo en este mundo perdido, en este mundo de desolación, de desesperanza. Señor, que tu gloria se deje ver a través de nuestras vidas. Señor, que podamos predicar tu palabra para salvación. Corazones que hoy están temerosos, que tú estás preparando, Padre, para salvación. Padre, si hay alguno de mis hermanos que siente que tú no estás con él, te ruego que tengas misericordia. Te ruego que tú los salves, Señor, que tú los afirmes, Padre, que tú rompas las cadenas, Señor, de incredulidad. En el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y nos estamos viendo a la próxima. Muchas bendiciones a ustedes y toda su familia.